A mí un honor el poder dirigirme a ustedes en esta noche para llevarles un estudio bíblico sobre la palabra de Dios. Como habíamos hablado la semana pasada de la justificación, explicamos lo que es la justificación. La justificación, hermanos amados, como dijimos la semana pasada, es, hermano amado, el acto por el cual Dios justifica al humano, al ser humano en Cristo Jesús. Ningún ser humano en toda la historia bíblica antes de Jesucristo había sido justificado. Sí, como usted me está escuchando en esta tarde, hermano amado, nadie en el Antiguo Testamento fue justificado antes de Cristo. Todos han sido justificados en Jesús después que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, ser justificado significa que Dios te hace justo delante de su presencia y la deuda es pagada. Nadie puede ser salvo sin justificación. Dijimos también la semana pasada que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales, hermanos amados, andan conforme el Espíritu de Dios. Todos somos justificados en Jesús y no tenemos ninguna condenación. Ahora, hermanos amados, vamos a hablar otros aspectos de la justificación. Y vamos a hablar, hermanos amados, el procedimiento en la justificación. ¿Sí? El procedimiento en la justificación. ¿Qué significa el procedimiento en la justificación? Y para eso, hermanos míos, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Siendo justificados gratuitamente, ¿cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. En pocas palabras, todos nosotros, cuando venimos a los pies de Jesús, somos justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados, pues, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién es la redención? En Cristo Jesús. En pocas palabras, mi justificación no depende de lo que yo haga o de lo que yo deje de hacer. Al igual mi salvación. Debemos de reconocer que la salvación viene después de ser justificados. En pocas palabras, todo lo que el cristiano es, todo lo que el creyente es por Jesucristo. Tu salvación es por Jesús. Tu justificación es por Jesús. Tu bendición es por Jesucristo. Todo depende de Jesús. Y decíamos la semana pasada que la justificación no se puede perder. No existe ningún versículo bíblico en toda la Biblia donde se mencione la pérdida de la justificación. Si la justificación no se puede perder, por ende, la salvación tampoco se puede perder. Sigamos leyendo los versículos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que justifica? El que justifica es Jesús. Y vuelvo a repetir, tú no eres justificado por lo que hagas o por lo que dejes de hacer. Todo depende y todo se origina
en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Como les decía, el título de este estudio se llama El procedimiento en la justificación. Dios pone en efecto esta tercera opción. Él puede, hermanos amados, transformar a los pecadores en personas justas. Y la pregunta que surge es, ¿cómo puede Dios, un Dios justo, un Dios santo, cómo puede Dios transformar a un pecador en una persona justa delante de su presencia? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. 5:21. La palabra de Dios dice así en segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Déjenme encontrarlo primero, ya lo vamos a encontrar, tengan paciencia. Gloria a Dios, ya lo encontré. ¿Ven? Si aquellos que no saben dónde está segunda de Corintios, bueno, está en primera de Corintios. ¿Sí? Ahí lo va a encontrar. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. La palabra de Dios dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo hace Dios a un pecador justo delante de su presencia? Lo acabamos de leer en 2 Corintios 5:21. Gloria a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En pocas palabras, cuando Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, Él tomó nuestro pecado en su persona. ¿Sí? Él se hizo pecado por nosotros. En el momento que Jesús se hizo pecado por nosotros, nosotros fuimos justificados. Nosotros fuimos hechos justos. En pocas palabras, imaginémonos que este saco es la justicia de Jesús. Que en el momento que Él fue crucificado en la cruz del Calvario, Dios nos vistió y nos puso la justicia de Cristo en nosotros. Por eso dice San Pablo: ahora pues podemos entrar al trono de la gracia confiadamente para poder alcanzar el oportuno socorro. La razón por la cual tú y yo en esta noche podemos entrar con toda confianza al trono de la gracia es simplemente por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? En Cristo Jesús, hermano amado, hemos hallado justicia. Dios nos hizo justos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él nos constituyó a todos nosotros en personas justas. Romanos capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Jesús, reconciliaos con Dios. Esto es algo hermoso, hermanos amados, el saber que somos justificados delante de la presencia de Dios. Ahora vamos a pasar a 5 pasos para la justificación. Romanos 3, 21 al 26. El plan romano de 3, 21. El plan de Dios para promover o proveer la justicia
necesaria se centró en Jesucristo. En pocas palabras, todo el plan de Dios para justificar al hombre se centró en la persona de Jesucristo. No se centró en nadie más, se centró solamente en la persona de Jesucristo. Bendito sea Dios. La construcción no lleva el artículo, lo que indica que era aparte no solo de la ley mosaica, la cual no podía proveer la justicia. En pocas palabras, la ley de Moisés era ineficaz, si me están oyendo, era ineficaz para poder proveer justicia para el hombre. Es por eso que ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni ningún otro profeta podía ser justificado, porque la ley era ineficaz para poder proveer justicia y satisfacer la justicia de Dios. Por eso, hermano amado, cuando venimos a los pies de Jesús, podemos decir gloria a Dios, alabado sea Dios, y darle toda la gloria a Dios, porque Él es el único que nos puede justificar en su Hijo, en Jesucristo. Y esto también derrumba la teoría de algunas personas que dicen que la justificación viene desde Abraham, que viene desde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Eso es total y absolutamente falso. La ley, hermano amado, no podía justificar al hombre. Fue por eso que Jesús vino. Sí, bendito sea Dios. Justicia, Hechos capítulo 13, verso 39. Sino también de toda complicación legal fue manifestada una forma perfecta, bendito sea Dios, en la encarnación de Cristo. Gloria a Dios. Es constantemente, hermano amado, importante saber y que siempre es atestiguado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La ley, los profetas que dieron testimonio del Mesías venidero. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Así que el plan se centra en una persona, como lo dije yo. Desde la antigüedad, hermanos amados, desde el Antiguo Testamento siempre se centraba en el Mesías. Pero los profetas, no sabían quién iba a ser el Mesías. Ellos sabían que iba a ser un Mesías, que el Mesías iba a venir, pero no sabían quién era ese Mesías. Ese Mesías fue revelado ya en el Nuevo Testamento, cuando el ángel se le apareció a Zacarías, se le apareció a la Virgen María, se le apareció, hermanos amados, a aquellas personas que Dios había ya predestinado desde antes, que iban a ser las primeras personas en saber del Mesías. ¿Sí? El requisito previo. ¿Cuál era el requisito previo, hermanos amados, para la justificación? Romanos capítulo 3, verso 22. Vamos a ¿cómo se llama? A Romanos capítulo 3, verso 22. Romanos 3, verso 22. Gloria a Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Jesús es el medio por el cual la salvación llega al hombre. La fe necesita tener el objeto correcto para que sea efectiva, y el objeto perfecto de la fe salvífica es Jesucristo. ¿Sí me entienden? O sea, la fe necesita tener el objeto correcto para que sea efectiva, y el objeto de la fe salvífica es Jesucristo. El precio de la justificación, Romanos capítulo 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál fue el precio que Dios envió? El precio fue el precio más alto que ha sido pagado en el mundo, en la historia del mundo. ¿Y cuál es ese? Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios en la cruz del Calvario, hermano amado, pagó todos y cada uno de tus pecados, los pasados, presentes y futuros. Así que a Dios no le va a sorprender que tú en un momento le falles, porque Él ya sabía y sabe en qué momento, en qué hora le vas a fallar. Pero déjame decirte algo sumamente importante. La única manera que Dios puede justificarte es por medio de Jesús. Es cierto, tú ya estás justificado. Pero déjame decirte, hermano amado, que tus pecados ya han sido perdonados. Por eso dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es algo bueno, hermano amado, saber que Dios ya me perdonó mis pecados. ¿Sí? Así que no vivas una vida de condenación. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano, no hay razón alguna para que vivas una vida cristiana condenado, sintiéndote culpable, sintiéndote condenado por algo que Dios ya te perdonó. Si tú llegas a pecar, la palabra de Dios dice que tenemos un abogado que nos comprende, que nos entiende. Ese abogado intercede por nosotros ante el trono de la gracia. ¿Sí? El diablo podrá estar acusándote día y noche, pero cuando viene Jesús, hermano amado, a interceder por ti, Dios te mira a través de Jesucristo. ¿Sí? Y muchos dicen: hermano, pero si Dios ya nos justificó y ya nos perdonó, y no podemos perder nuestra justificación, y no podemos perder nuestra salvación, ¿eso nos da licencia para pecar? De ninguna manera. Al contrario, hermanos amados, el hecho de que somos justificados, el hecho de que somos salvos, no nos da derecho de pecar, sino al contrario, por agradecimiento a Dios y porque vivimos una vida agradecidos por el sacrificio de Jesús, no vamos a estar haciendo deliberadamente acciones que ofenden a Dios. ¿Sí? Acciones que van en contra de la voluntad de Dios. El que ama realmente a Dios jamás va a hacer algo intencionalmente para ofenderlo, para lastimarlo y para transgredir su ley. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos guía, el que nos guarda y el que nos protege. Un verdadero creyente que está consagrado a Dios, hermano amado, que ora, lee la Biblia, hermano amado, y busca de Dios, no anda pensando en pecar. ¿Sabe quiénes son los que pecan? Son aquellos que no oran, que no leen la Biblia y que se andan fijando siempre en los errores de los demás. Hermano amado, Dios te ha justificado y te ha perdonado. Amén. Muy claramente, el precio pagado fue por la sangre de Jesús. Jesús, hermanos amados, nos ha redimido, nos ha justificado en la preciosa sangre de Jesús. Es por esto, hermanos amados, que debemos de estar agradecidos a Dios y debemos de saber que la justificación, hermano amado, es el acto por el cual Dios, hermano amado, nos dice: tus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Vivimos un tiempo en el cual, hermano amado, existen muchas falsas enseñanzas
Y existen muchos evangélicos que han sido engañados, haciéndoles creer que su justificación está perdida y se puede perder. Lamentablemente existe mucha gente, hermano amado, que enseña que la salvación, que la justificación, que todo el sacrificio de Jesús puede llegar a perderse. Pero eso no lo enseña la Biblia. Hermanos amados, la justificación es tan hermosa, tan bella, hermanos amados, que podemos tener la plena confianza en Dios. La plena confianza en Dios, que Él nos escucha siempre. La palabra de Dios dice: atentos están los oídos del Señor, ¿sí?, a la voz de sus hijos. Por eso, estimado mío, debemos de entender que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue un sacrificio barato, sino que fue, hermano amado, un sacrificio que le costó la vida a Jesús. Jesucristo es el objeto de la fe y el medio para obtener el regalo de la justicia de Dios. ¿Qué debo yo de hacer para obtener el regalo de Dios? Bueno, ¿qué debes de hacer? Solamente creer. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, verso 16, el versículo más conocido por todos los cristianos. Sería una vergüenza que un evangélico no conociera Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fijémonos en esto sumamente importante. Dice la Biblia que Dios nos amó, que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuál es el requisito de Dios, hermano amado, para que tú seas salvo? En Juan 3:16, ¿cuál es el requisito de Dios para que tú alcances salvación y seas justificado delante de Dios? Fíjate bien, Dios, para justificarte en Cristo, no te pide que seas rico, no te pide que seas pobre, no te pide que tengas fama, no te pide que seas bello, no te pide que seas feo, no te pide nada. Lo único que Dios te pide, hermano amado, es que creas. Ese es el requisito que Dios te pide para que tú alcances justificación y alcances la salvación en Jesús. ¿Por qué Dios pide ese requisito? Porque Dios sabe perfectamente que todo ser humano cree. Sea pobre, sea rico, sea alto, sea chaparro, sea negro, sea blanco, sea amarillo, sea del color que tú seas. Dios no te pide que tengas oro o que tengas plata. Dios no te pide que seas pobre o rico. Lo único que Dios te pide es que creas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que todo ser humano tiene la capacidad de creer. Por eso, la palabra creer, si usted se fija, en Juan 3:16 está en el centro del versículo bíblico. Porque para poder llegar a Jesús necesitas creer. Necesitas creer que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo envió y que Él murió en la cruz del Calvario y que su sacrificio vicario en
cruz del Calvario es lo suficiente para darte salvación, justificación, redención, regeneración y para hacerte una nueva criatura. Por eso yo digo y he repetido varias veces que Jesús es el objeto de la fe y el medio para obtener el regalo de justicia de Dios. Fíjese bien, es un regalo de justicia. En pocas palabras, aunque tú y yo éramos unos viles pecadores y lo único que merecíamos era el infierno, Dios nos regala su justicia en Cristo Jesús. En pocas palabras, hermano mío, tú no tienes que hacer nada. Por eso yo he dicho muchas veces y he repetido muchas veces que mi justificación y mi salvación no dependen de lo que yo diga, de lo que yo haga o de lo que yo deje de hacer. Mi salvación y mi justificación dependen total y absolutamente del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Nadie alcanza el propósito original de Dios para la raza humana. Y todos han perdido la gloria de la creación original. O sea, la ley no pudo justificar al hombre. El hombre no pudo ser justificado por sus obras. ¿Sí? La única manera que pudimos alcanzar la justificación de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados fue única y exclusivamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando creemos en las buenas nuevas, comienza el proceso de restauración de la gloria de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 30. Y 2 de Corintios 13, 18. Bendito sea Dios. Justificados significa que los cristianos son declarados justos. ¿Quién fue el que te declaró justo? ¿Quién fue el que te declaró justo? El que te declaró justo y el que me declaró justo a mí delante del trono, delante de las huestes espirituales, delante de la gloria de Dios, fue el Padre. O sea, que tú no eres declarado justo por tus obras. ¿Y de qué obras? Déjenme aclarar algo. ¿De qué obras estoy hablando yo? Porque muchos evangélicos dicen, no, tú no puedes ser justificado por tus obras. Las obras no salvan. Pero ¿qué obras? ¿A qué obras me estoy refiriendo yo? Con su permiso. Gloria a Dios. ¿A qué obras me estoy refiriendo yo? A las obras que me estoy refiriendo yo son a las obras de la ley. Es a eso a lo que yo me estoy refiriendo, a las obras de la ley. ¿Sí? A la ley de Moisés. A esas obras me estoy refiriendo yo. A esas obras se refiere la Biblia cuando dice que nadie es justificado, que en las obras, que la salvación no es por obras. Cuando la Biblia dice que la salvación no es por obras, no se está refiriendo, hermano amado, a, por ejemplo, hacer actos de beneficencia. No se está refiriendo, hermano amado, a ayudar a los pobres. No, se está refiriendo a la ley de Moisés, a las obras de la ley. ¿Y cuáles eran esas obras de la ley? Ofrecer machos cabríos, ¿sí? Ofrecer palomas, el diezmo. Muchos piensan que Dios, que la bendición de Dios te va a alcanzar si tú diezmas.
Y eso es totalmente falso. La bendición de Dios en tu vida, mi estimado hermano, no depende de lo que tú diezmes. ¿Sí? Dios no te va a bendecir más porque tú diezmes. No. Entonces, ¿cómo me bendice Dios? ¿Cómo lo dice la Biblia? ¿Cómo es el cristiano bendecido? ¿Cómo es el cristiano justificado? ¿Cómo es cristiano? Ya lo he dicho tantas veces. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes. ¿Cómo te bendice Dios? Tú ya eres bendito y has sido justificado por medio del precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. El diezmo no te justifica delante de Dios. Las obras de la ley no te justifican delante de Dios. El guardar el sábado tampoco te justifica delante de Dios. ¿Sí? Guardar el sábado no te justifica. Hay gente que piensa que con guardar el sábado y observar el sábado alcanzan el favor de Dios. No, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Con guardar el sábado no vas a alcanzar la salvación de Dios, porque las obras de la ley de Moisés ya fueron cumplidas en Cristo Jesús. ¿Por qué los cristianos no guardamos el sábado? Porque Jesús jamás lo enseñó para la iglesia. Aquí tengo la Biblia. Aquí tengo el Nuevo Testamento. Si alguien quiere hablar sobre eso y dice, hermano, Jesús sí enseñó el diezmo, Jesús sí enseñó sobre el sábado y está en el Nuevo Testamento, muéstrenme el versículo. Mi teléfono de cabina es el 323-483-3601 y quiero que me llame y me diga usted dónde Jesús enseñó el diezmo para la iglesia y dónde Jesús enseñó que la iglesia debe guardar el sábado. Y usted me va a decir, hermano, pero Jesús era judío y iba a la sinagoga. Sí, no lo niego, está en la Biblia. Pero Jesús vivía bajo la ley y Jesús vino a cumplir la ley. ¿Sí? Después del sacrificio de Jesús ya no tenemos que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesús, es nuestro sábado. Entonces, hermanos amados, ninguna obra de la ley te puede justificar delante de Dios. El único que te puede justificar, hermano amado, es Jesús. Jesús fue nuestra propiciación. ¿Sí? Romanos 3:25. ¿Qué dice Romanos 3:25, mis hermanos? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, fíjese, los pecados pasados. Bendito sea Dios. Está bonito ese versículo bíblico. A quien Dios puso como propiciación. Jesús es nuestra propiciación. Y si Jesús es nuestra propiciación, ¿para qué necesitamos el sábado? No lo necesitamos. Si Jesús es nuestra propiciación, ¿para qué necesitamos las obras de la ley? No las necesitamos. ¿Sí? No se necesita la ley, no se necesitan las leyes mosaicas para alcanzar la justificación. Jesús es nuestra propiciación, lo dice la Biblia. Lo acabo de leer en este momento. Él es nuestra propiciación. ¿Y a quién le voy a creer yo más? ¿A los sabáticos? ¿A los mesiánicos? ¿A los evangélicos que se creen judíos? ¿O le voy a creer yo a la palabra de Dios? Yo le creo a la palabra de Dios. Sencillamente,
Yo le creo a la palabra de Dios porque Dios no miente. Y en Dios no hay mudanza, Dios no cambia, Dios es el mismo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. ¿Sí? Por eso, hermano amado, la propiciación, Jesús es nuestra propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Es un término tomado del sistema de sacrificios del templo. Eso es lo que significa. La palabra propiciación significa, hermano amado, o es un término tomado del sacrificio del templo, de lo que se hacía en el templo. El término griego hilasterión, hermano amado, se refería a la cubierta del acta del pacto. ¿Sí? Martín Lutero lo tradujo como asiento, día de la expiación por el pueblo. Mediante este rito, los pecados se consideraban expiados. Amén. Los seres humanos se reconciliaban con Dios. En pocas palabras, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aparte de ser el sacrificio perfecto para poder justificar al ser humano con Dios y para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, es la muestra de Dios. Es Dios extendiendo la mano al ser humano y diciéndole Dios al ser humano: quiero ser tu amigo. Pero de la única manera que podemos ser amigos, de la única manera que puedes ser justificado ante mi presencia, de la única manera que puedes entrar al reino de Dios, a mi reino, es, hermano, es estimado amigo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Lamentablemente hoy en día, hermano amado, se habla ya muy poco del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy en día, en muchas congregaciones, se habla más de decretar, de declarar, de establecer, de alcanzar tus metas, de ser bendecido, que del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy en día, hermanos amados, muchos pastores ya no predican de la justificación, muchos pastores ya no predican de la salvación, muchos pastores ya no predican de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que tu pastor predicó sobre la consagración? De buscar a Jesús, de buscar y estar consagrados a Dios, de buscar la voluntad de Dios en el altar de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tu pastor, el estimado hermano, estimado creyente, predicó sobre reconciliarnos con Dios, buscar su presencia? Ya no. De lo que más se predica en muchas congregaciones hoy en día es sobre el diezmo, de alcanzar la bendición, de ser bendición. Sí, yo no busco la bendición de Dios. ¿Por qué yo no busco la bendición de Dios? Sencillamente porque en ninguna parte del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, a mí se me enseña que debo de buscar la bendición de Dios. ¿Qué es lo que me enseña la Biblia a mí? La Biblia me enseña a mí que Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, y que es a través de Jesús que yo he alcanzado el favor de Dios, ¿sí? Y que es en Jesucristo por quien y en quien yo puedo ser justificado. En otras palabras, hermanos amados,
Tú eres bendecido no por lo que tú tienes, sino por quien tienes tú en tu corazón. Si en tu vida está Jesús, tú no necesitas buscar la bendición porque ya la tienes. Si la bendición más grande de tu vida, hermano amado, no es el carro, no es la casa, no es, hermano amado, el dinero que tengas en el banco. Todo eso es bueno, pero no es el centro, no es el fundamento de la vida del cristiano, no es el fundamento de la fe cristiana. ¿Sabes, hermano amado, qué es lo más importante de tu vida? Tener a Jesús. Eso es lo más importante para el creyente. Tener una relación con Jesús. Porque por medio de él, hermano amado, hemos sido justificados ante su presencia. Su justicia nos fue imputada. ¿Sí? No recibimos lo que merecíamos. ¿Sí? Por eso, hermano amado, nuestro pecado le fue imputado a Jesús en la cruz del Calvario. Y su justicia nos fue imputada a nosotros. La justificación no es una ficción legal, estimado hermano. ¿Sí me comprenden? Los creyentes en Cristo somos justificados al imputarse a nosotros la propia justicia de Dios manifestada en su Hijo. En pocas palabras, la ira de Dios, que nosotros la merecíamos por derecho, porque es lo que merecíamos. La ira de Dios, hermano amado, la merecíamos nosotros. Nosotros merecíamos la condenación. Pero al Jesús morir en la cruz del Calvario, su justicia, ¿sí?, el amor del Padre se nos fue imputado a nosotros. ¿Sí? Este tiempo de la cruz y de la predicación y de las buenas noticias vindicó a Dios y mostró que Él es justo y que Él justifica, hermanos amados, al de la fe en Jesús. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Por eso yo decía que el requisito que Dios le pide al ser humano, hermano amado, es el creer. O sea, tú puedes creer en Mahoma, tú puedes creer en cualquier cosa, tú puedes idolatrar hasta tu propio pastor. Sí, porque también dentro de la iglesia evangélica hay idolatría. Ese es otro tema, después vamos a hablar de eso. Pero, hermanos amados, la única manera de alcanzar la justificación es a través de Jesús. En ocasiones, hermanos amados, el ser humano no puede entender, hermano amado, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, lamentablemente, muchos pastores han dejado de predicar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Romanos 3:27. ¿Qué dice Romanos 3:27? ¿Dónde pues está la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Nadie puede jactarse de sus obras. Por eso decía también que la ley no sirve. Hay evangélicos que se han confundido y que los han confundido algunas personas judaizantes que creen mucho en que han llegado a la idolatría de idolatrar al pueblo de Israel. Y no me malentiendan, yo amo y respeto al pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios, ¿sí? Pero lamentablemente no es el pueblo de Dios, no es el pueblo de Israel el que tiene la culpa, sino son las enseñanzas de algunos judaizantes dentro de la iglesia que
ponen mucho énfasis en la ley de Moisés y no en Jesucristo. Nadie puede jactarse de las obras y nadie puede jactarse siquiera de su fe. La fe no es la causa de la justificación, sino el medio. ¿Sí me entienden? Lo vuelvo a decir de nuevo. La justificación no, o mejor dicho, la fe no es la causa de la justificación, sino es el medio. La causa de la salvación es la gracia y la misericordia. La gracia y la misericordia que hemos hallado en Jesucristo. Existe un solo Dios y un solo camino para ser justificados por Él, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, la fe. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, podemos entender, y espero que hayan comprendido lo que se les ha estado enseñando, lo que hemos estado hablando sobre la justificación. ¿Sí? Que todo, hermano amado, todo gira a través de una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. La frase Él justificará, hermanos amados, no significa que la justificación se produzca en el futuro, en el juicio final. No. Y que por lo tanto no es una realidad actual para el creyente. Es que hay gente que enseña que la justificación va a ser en el futuro, allá lejos, en el juicio final, ahí Dios te va a justificar. No. Jesús, el Padre, ya te justificó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y que por lo tanto no es una realidad actual. La justificación, hermanos amados, es una realidad actual para el creyente. Más bien señala que Dios nos cuenta como justificados a medida que cada uno cree. Así Dios justificará, hermano amado, mañana a quien decida creer en Él. ¿Cuándo Dios te justifica? En el momento que tú crees. ¿Cuándo Dios te llama justo? En el momento que tú crees. Pero creer en quién? En Jesús. Y alguno quizás me dirá, hermano, ¿por qué menciona tanto a Jesús? ¿Por qué menciono tanto a Jesús? Es que sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay gloria. Sin Jesús no hay nada, exclusivamente nada. Eso es lo que... ¿Sabe usted lo que es nada? Nada es nada. Entonces, hermanos amados, en Jesús hemos sido justificados. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sí? Abraham fue el padre de la nación hebrea. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 12 del verso 1 y 3. Los judíos solían creer que él había guardado toda la ley antes de que fuera dada en el monte Sinaí. Por lo que podía gloriarse en ello. Pero Pablo refuta esto al mostrar que Abraham había sido justificado por la fe y no tenía motivo para jactarse. La tradición debe ceder ante las claras declaraciones de la Escritura. El texto que Pablo cita en Génesis capítulo 15, verso 6. ¿Cuándo fuimos justificados? Hermanos amados, todos hemos sido justificados en Jesús. Es cierto, Abraham es el padre de la fe. Y él fue, hermanos amados, a quien debemos de
ver como el padre de la fe, porque él creyó en Dios. Él creyó y vio, hermano amado, lo que iba a venir en el futuro. Entonces, hemos hablado, hermano amado, de tantas cosas. Hemos expandido la palabra justificación. Hemos hablado quién es el medio. El medio es hermano amado, Jesucristo. Jesucristo es la razón. Jesucristo es el fundamento de la fe. Y de esta manera, hermanos amados, debemos de tener la plena confianza y la plena seguridad que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, y en quien hemos sido justificados. Para concluir, hermanos amados, no olvidemos que en Jesús hemos sido justificados. Que en Jesucristo, hermano amado, hemos alcanzado la plena y absolutamente justificación de nuestros pecados. De esta manera, hermanos amados, me despido de ustedes, confiando plenamente que Dios está con ustedes y que Dios los guarda y que Dios los protege. Sé, hermanos amados, que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos en el cual no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero, hermanos amados, nuestra fe debe de estar centrada en Jesús. De algo podemos estar plena y absolutamente confiados. Que Dios, hermanos amados, ya sabía que el COVID-19 iba a azotarnos en este año, que el COVID-19 iba a estar aquí y que no íbamos a poder salir de las casas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Confiar en Dios plenamente, saber, hermanos, que Dios está con nosotros y que Él nos va a guiar a través de todo esto y que nos va a librar de toda cosa que venga en nuestra contra. Hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Se despide el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, confiando que Dios está con ustedes, que Dios les guarde y que se gocen con el canto que viene en este momento. Que Dios les bendiga. Hasta luego.